En digestión nos gusta acercar soluciones y en este último mes de diciembre, pero la idea es hacer como siempre entrevistas que duren en el tiempo, eh, nos gustaría acercar soluciones. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para si tenés una idea, tengas cómo madurarlo. Y llegó a mis oídos gracias a un oyente de la radio que había una doctora, una abogada especialista en emprendedores. Y eso tiene dos cosas. Primero, que sea especialista en emprendedores, cuando uno se siente tan solo emprendiendo, siempre es bueno. Pero lo raro es que es una abogada y uno siempre habla abogado cuando hay problemas. Entonces, que se dé la mezcla de tener a una abogada y que entienda de emprendedores, hace que a lo mejor uno se pueda ahorrar ciertos problemas. Así que lo primero que se me ocurre es darle la bienvenida a la doctora Flavia Barros y después preguntarle, ¿es así? ¿Los emprendedores solo vamos a verte cuando tenemos problemas? ¿O hay cosas que podríamos habernos ahorrado si hubiéramos ido antes a consultarte? Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio. Para ir directo al grano, es así. Lamentablemente tengo que decir que el emprendedor llega a mi consulta cuando tiene el inconveniente. Rara vez, pero los hay, ¿eh? También debo decir en honor a la verdad y en honor a la honestidad del ejercicio de mi profesión, que también he tenido, son los menos, pero también he tenido emprendedores que llegan en una etapa preventiva, porque Bien, escucharon que al amigo le pasó tal cosa, entonces dicen, doctora, me gustaría saber qué debo hacer, qué es el... Yo tengo como un manual básico que le digo, un emprendedor mínimamente tiene que conocer esto, que después cabe una responsabilidad para quien conoce, porque una cosa es desde el desconocimiento, me pasó esto y yo no sabía, y otra cosa es, ya sé que existe y ya corre por mi cuenta, como les digo siempre, lo hacen o no, lo aplican o no, y en la medida de que ustedes lo crean necesario. Pero creo que lo importante es saber que existen herramientas económicas, vamos a llamarle, que nos evitan problemas que a veces hacen que nuestro emprendimiento fracase incluso. ¿cuál sería, digamos, en el ranking de problemas típicos que tienen los emprendedores cuando van a consultarte? Problemas del registro de la marca, así, ranking, y problema me peleé con mi socio, no tengo nada escrito y ahora qué hago. Esos son como los básicos. Hacemos doble clic en registro de marca. Por ejemplo, yo le pongo mi marca y de repente cuando ve que va creciendo, ¿qué suele pasar? ¿Lo quiere registrar y ya está ocupado? ¿O te ha pasado tener tipos que recibieron una carta documento que es feo levantarse un día y que tener una carta documento bajo la puerta? Pero, Ambos ¿qué suele casos. pasar? Ambos Ambos casos. casos. Lo que más me sorprendió que me pasó hace poquito es un emprendedor que tiene una fábrica de muebles de diseño y bueno, él hace 6 años con una presencia muy importante en las redes eh, y cuando viene la consulta para registrar la marca, primero se hace un estudio de factibilidad para ver que la marca efectivamente esté registrada. Como dije, una marca que ya estaba consolidada en el mercado, con mucha presencia en las redes y demás. Y cuando hago el estudio le digo, misma marca, mismo rubro, se inició el registro hace un mes atrás. Oh. Pero ¿cómo? Bueno, la frustración, ¿cómo? Yo ya vengo hace tiempo, yo tengo la marca hace mucho tiempo, sí, pero bueno, el título es como el título del auto. Yo a mí me gusta poner ejemplos prácticos. Vos podés tener un auto, pero si no lo tenés a tu nombre, no tenés el título que acredita la propiedad. El título de la marca, hablando en términos jurídicos, es constitutivo. Yo adquiero la propiedad de mi marca cuando tengo el título, cuando tengo el cartoncito. Pero si hice primero en Instagram, No, ese es el peor error. Uno cree que porque tengo 20 millones de seguidores, 20.000 seguidores, tengo la marca mía. No, eso requiere de un proceso donde yo voy a tener que probar que yo venía usando la marca con anterioridad y demás, pero bueno, es un proceso que requiere otros costos, otros tiempos y demás. Por eso siempre hablo bien, yo pongo este ejemplo que es muy práctico.
Sobre todo aplica mucho bueno, a ambos, pero cuando vos vas a tener un hijo, el nombre lo pensás antes de tener el hijo, ¿sí? Y cuando nace el niño, no pensás, bueno, si el niño tiene muchos likes cuando le saco la foto, lo voy a registrar el nombre. Si el niño es bueno, me sale bueno, voy a ir al registro a registrarlo. Si este mes tengo dinero, lo registro. No, es tu hijo, vos lo registrás. ¿Sí? Es Bien, el comparativo en ese mismo sentido, uno lo debiera ver igual. Mi emprendimiento es mi hijito y como tal lo debo proteger. Entonces, no está todavía implementado en la cabeza del emprendedor la importancia jurídica que tiene en registrar la marca. clarísimo, clarísimo. Me parece que se está escuchando el retorno, puede ser, de que estás teniendo ahí, doctora. No, yo Cuando estoy hablo, perfecto ¿no? Bueno, y no tengo eh, ningún otro artefacto. perfecto. Estamos hablando con la doctora Flavia Barros, que es abogada y especialista en emprendedores, en acompañar emprendedores. Uno de los problemas suele ser la registración de marca. Y me imagino, por lo menos desde este lugar que no tiene nada que ver con eso, debe ser feísimo la pelea de socios, es decir, mm, comparten todo contigo, pan y cebolla, empieza a crecer y de repente se pelean y en muchos casos es una pelea de pobre contra pobre. Y cuánto juegan las emociones y cuánto la razón. Ahí también debe haber toda una situación a saber manejar, ¿no? Sí, bueno, la cuestión emocional atraviesa cualquier ámbito y así uno no lo crea, en los negocios se ve mucho más reflejada, aunque uno a veces no relaciona lo emocional con los negocios, pero está mucho más relacionado de lo que uno cree. Y a veces la relación comienza a resentirse, siempre pasa cuando hay uno que desde su mirada, porque siempre es la mirada de cada uno, ¿no? Desde su mirada hace más que el otro. Y eso en algún momento genera una fricción que hace inviable el emprendimiento. Y a veces te encontrás, me ha pasado encontrarme con emprendimientos que funcionan muy bien y que tienen un potencial terrible y los socios no lograron ponerse de acuerdo y no hay nada escrito. Porque cuando Mm, hablamos de socios, pensamos en la sociedad, no hay plata, porque se traduce en estos términos, no hay plata suficiente para crear una sociedad, sea una SA, una SRL, una SAS, todavía no, vamos a ver si funciona, y está bien, pero yo les digo, hagamos un paso intermedio, firmen un acuerdo, mate de por medio cuando está todo bien, cuando todavía no hay plata, cuando todavía es solamente esta idea que le estamos dando forma, bueno, pongamos por escrito, yo me voy a ocupar de tal cosa, vos de tal otra, yo voy a estar en la comercialización, yo voy a estar en el diseño del producto, yo voy a estar en redes, voy a darlo a conocer, bueno, distribuir las tareas. Cuando eso ujú. esté claro, es mucho más fácil, porque cuando viene el conflicto, yo siempre les pongo este ejemplo que es muy gráfico, decir, bueno, cuando viene el conflicto lo primero que se escucha es, che, ese papel que firmamos, ¿dónde está? Y ahí sacamos el papel que está en el escritorio, que generalmente o muchas veces se lo queda el abogado, que debiera quedar cada parte con su copia, y a partir de ahí uno ve, a ver, a mí me tocaba tal cosa, bueno, acá dice que si alguno de los dos se quiere ir, la marca queda con el que vaya a continuar con el emprendimiento o lo que fue. Entonces las reglas claras desde el principio Claro, ahorran tiempo, dinero y malos momentos. claro. Lo bueno de contar con alguien con experiencia es que uno le puede dar un modelito, porque en esas situaciones nadie piensa en el conflicto y entonces a lo mejor lo orientas para decir, ¿qué harían en esta situación? ¿Qué harían en esta situación? Que sería muy bueno. Exacto, exacto. Yo Solo de siempre les curiosidad, digo, ¿no? claro, Sí, yo te siempre diga. les digo que cuando vienen a consultarme en un estado preventivo para ver si es factible constituir una sociedad o no, yo a veces les recomiendo el acuerdo de socios donde queda todo bien establecido, donde cada parte puede saber cuáles son las reglas de juego. Y le digo, yo en este momento me pongo en el abogada del diablo para pensar los peores escenarios que muchas veces no suceden y a veces me quedo corta, porque otras veces, como dice en la ficción,
supera, la realidad supera la ficción. Bueno, muchas veces pasa que hay situaciones que no fueron previstas Ujú. y bueno, que hay que después afrontarlas para resolverlo y eso tiene un costo emocional y un costo económico. Doctora, si tuviéramos que, solo para curiosear, la mayoría de estas peleas es, ¿cuántas veces es por deslealtad y cuántas veces por falta de acuerdo de negocio? Es decir, descubrir que tu socio en realidad te robaba o que tu socio en realidad hacía negocio por fuera y no compartía el dinero. ¿Y cuántas veces es que no Diría se que ponen de acuerdo en cómo trabajar y dicen, no, yo no sí, te aguanto mira, más? yo te lo reduzco a una cosa más simple. La cuestión desde la deslealtad existe, pero en menor medida me ha tocado ver. Sí me ha tocado presenciar o la falta de comunicación, que por ahí es diferentes formas de mirar el negocio y que no logran ponerse de acuerdo en la forma de llevar adelante el negocio. O muchas Ujú. veces pasa que no quieren, o el riesgo que quieren asumir es hasta acá, y uno de los socios quiere dar un paso más, y hay otro que es como que está hasta acá, pero la falta de lealtad han sido pocas las veces, porque eso es más difícil de retomar una negociación cuando hubo traiciones, porque ahí Claro. ya está quebrada la relación. Eh, Viendo tus redes, tu Instagram, doctora Flavia Barros, eh, Flavia Barros, abogada, ¿verdad? Así es tu, arroba Flavia Barros, es arroba doctora Flavia Barros, abogada, Arroba Flavia Barros Abogada. arroba Flavia Barros, abogada, te veía en encuentros con mujeres, animándolas a emprender. eh, Sí, ¿Cómo es la naturaleza de un emprendimiento femenino? ¿Le ves, es lo mismo? Bueno, uno que le toca desde el emprendedorismo es como que el varón saliendo a hacer ha tenido algunas facilidades y tiene alguna historia, y en algún caso hasta en un ámbito, y las mujeres como que se han ido agrupando en núcleos muy femeninos, eh, donde se respira una, te diría hasta sororidad, es decir, se festeja el emprendimiento. sí. Yo desde el inicio de mi ejercicio de la profesión siempre tuve mucha facilidad para el asesoramiento de empresas y dentro de las empresas el rubro de la construcción, donde el género mayoritario es el masculino y dentro de eso el ingeniero. ¿Y por qué menciono esto? Porque la estructura mental de un ingeniero es muy particular, el ingeniero, el arquitecto. Y este último tiempo me han llegado muchas historias que desde lo emocional cuentan mucho. La mujer viene con toda su pasión y trae toda la historia de por qué. Generalmente hay una historia de mucha emoción detrás del emprendimiento de la mujer, donde muchas veces tuvo que recurrir al emprendimiento como para acompañar la economía familiar, otras veces fue el sueño que fue dando forma acompañado o en paralelo con su relación de dependencia. Entonces, acompañar ese proceso me ha resultado muy interesante porque ves una fuerza de acompañamiento, de unión, de contención entre las mismas mujeres que no se ve en otros ámbitos. No he tenido la oportunidad de verlas. No digo que no exista, pero no he tenido la oportunidad de verlas. En este último encuentro, que tal cual vos lo mencionaste, la energía que se vivió a nivel mujeres y la calidad de los emprendimientos, la verdad que fue emocionante. Las devoluciones fueron muy lindas para alguien que está de este lado, que el ejercicio de la profesión a veces yo te comentaba, no es, siempre es desde el lado del conflicto y encontrarse con esta faceta donde le podés poner el valor agregado a tu emprendimiento y con pocas cosas tienen un emprendimiento seguro, la verdad que fue muy lindo y la energía de la mujer, tal cual vos lo dijiste, esa sororidad del acompañar, se dio situaciones donde todas compartían su emprendimiento, todas se llevaron un regalito del emprendimiento de la otra,
que se dio de manera natural. La verdad que fue lindo y creo que esos espacios donde no solo se comparte, sino se aprende, porque desde este lado el objetivo era que se lleven herramientas concretas de cómo hacer que ese emprendimiento crezca y crezca seguro. Lindo, me hace acordar el año pasado festejamos la Navidad con empresarios y auspiciantes y terminamos haciendo como en Santa Calma, un restaurante muy conocido. eh, Todos fueron y todos llevaron cosas para sortear y en realidad terminaron regalándose entre ellos y sorteando, así que probablemente sería una linda experiencia repetir eso de juntar emprendedores que lleven su emprendimiento para presentarlo, ayudarlos a hacer un speech y que se lleven un regalo tuyo o una charla tuya sobre qué hacer, ¿no? Desde cómo se registra, dónde no entrar, qué es sí o sí obligatorio y qué no. Todos estos trámites que se hacen tan difíciles a veces para saber y entender, ¿no? Eh, Sí, 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 ¿Qué hay por que hacer? supuesto. Sí, 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 sin duda que sí, y sin duda que son cosas que para quienes estamos en el tema resultan básicas, que a veces a mí me sorprende eh, el desconocimiento y que emprendimientos tan importantes y tan grandes están tan desprotegidos. Sí, literal. Y ahí te abro dos puertas que te debe pasar cuando les va muy bien, que es, primero, y esto vengo de tener una reunión con una gente que también está interesada en la radio y el grupo de gente, que es la gente que se largó a importar, porque había oportunidad para importar y la importación requiere una calificación, estar en un rubro, justificar hacia atrás que cuando uno tiene un problema y tiene que justificarlo, ahí hay que ir corriendo al abogado. Y la otra situación es, empiezan a crecer y juntan empleados, y los empleados no son registrados, son amigos que me hacen la gauchada, necesito que me dé una mano, y las dos situaciones se pueden complicar y muy feo, ¿no? Sí. Un, una importación si no es transparente y un empleado, una registración si no está bien hecha. ¿Me podés contar algo de esas dos situaciones? Mira, lo que es más común, el trabajo no registrado, hace estragos en los emprendedores. Y lo digo en estos términos, hace estragos porque el nivel de consecuencia no tiene relación con todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de un emprendimiento. Y cuando vos lo llevas en el ámbito de los tribunales, cuando esto se transforma en un conflicto judicial, no hay forma de que pase a ser un número objetivo. Yo tengo clientes que me dicen, pero doctora, estuvo 6 meses trabajando y el abogado me pone una planilla de tantos millones. Y sí, pero se puede llegar a esos tantos millones. No son números, se habla que existe una industria del juicio y demás, y siempre digo yo, si hay un lado es porque el otro también está fallando. Esta balanza de la justicia se da Claro. porque hay abusos de cualquiera de los dos lados. Tenemos casos de empleados que no son dignos de confianza y tenés casos de empleadores que abusan la necesidad del empleado. O sea, lo ideal es que existiera un régimen donde la carga tributaria sea una carga menor, donde se pueda equilibrar, donde no llegar a la no registración, porque realmente uno piensa a futuro el daño que se le produce a un empleado, más allá del daño a corto plazo, a largo plazo, jubilación, obra social, o sea, hay una cuestión social que debiera ser contemplada, pero que también es cierto que cuando vos analizás los números del emprendedor, son números con un margen muy pequeño. Entonces acá debiera existir una ayuda real por parte del Estado, poniéndose en consideración de que
Una cosa es un pequeño emprendedor que está iniciándose y otra cosa es una gran empresa. Pero la carga tributaria en términos numéricos es del 55-60% en ambos casos, salvo alguna ley de promoción del empleo y demás que siempre es limitada en el tiempo y con muchos requisitos para poder acceder a esos planes de promoción. Entonces ahí se debiera trabajar más por parte del Estado y también por parte del emprendedor conocer un poco más que hay herramientas. Bueno, ahora hay que esperar porque se viene con la flexibilización laboral que se está pensando para el año que viene, van a haber grandes cambios. Yo quiero creer que van a haber cambios positivos para el emprendedor, también para el, también para el empleador. Creo que eso es importante para ambas partes. Y en cuanto a lo que mencionaba las importaciones, es muy importante porque hoy existe un control de lo que se llama un control desde el origen, de cómo ingresas, cómo son tus ingresos declarados. O sea, hay todo y hoy hay mucho mayor control en cuanto a todo este proceso. Inclusive también hay que tener en cuenta un tema de marcas, de registro de marca. Hoy también está siendo muy importante porque también dentro de estos controles aduaneros yo tengo que tener específicamente qué producto, en qué categorías, la marca, o sea, hay un montón de cuestiones legales que hoy no deben desconocerse para quien está en este camino. La trazabilidad, por llamarlo de alguna manera, de esta mercadería y de los orígenes. Eso es muy importante tenerlo claro en los números para poder transmitirlo. Transmitirlo me refiero a poder presentar toda la documentación necesaria, porque las multas son muy importantes. Un número que se te ocurra en términos de dinero que te haya tocado presenciar, una intimación, la que te venga del último mes o del último semestre que hayas visto un número solo para asustarnos. No, mira, en área muy específica que veo y que realmente me genera desde lo emocional hasta impotencia es un régimen en particular de la industria de la construcción, donde un pequeño emprendedor constructor con una SAS está teniendo una multa de 224 millones de pesos. O sea, un Oh, número que es imposible de abonar y en algunos casos por no registración, en otros casos por registración defectuosa, eh, por registraciones fuera de término, o sea, inclusive un mismo hecho está multado varias veces por distintas acciones, es decir, por no registrarlo, por no abonar tal cosa, y vos ves esos números y vos decís, no hay emprendedor que pueda con esos números. Pero hoy bien. en ese régimen en particular, que es la construcción, hay multas muy grandes. Clarísimo. La doctora Flavia Barros, especialista en emprendimientos, en emprendedores, en acompañar emprendedores. Ya sabemos que la registración de marca, el poder constituir un contrato básico entre dos partes, uno piensa que eso va a enfriar la relación, pero ayuda como un acuerdo marco, ¿no? Sería como, sí, como tener un plan de negocio. El plan de negocio debería incorporar un documento de este tipo. Sin Yo lo que duda. le quería proponer, doctora, si está de acuerdo, es que si no es este jueves a la mañana, cuando estemos anunciando la entrevista, se va a escuchar este jueves a la noche, sino el próximo, en el transcurso del mes de diciembre, poder, aquel que esté en esta situación así, ¿no? De decir, yo quisiera hacerle firmar a mi socio algo. ¿Existirá la posibilidad de ponerlo en contacto o que haya una hora de consulta o encontrar la forma? Le cuento una cuestión que pasó en en el último programa. Llamaron dos o tres que sabían, dos o tres oyentes que sabían qué proyecto tenían que hacer, pero no se animaban. Y quizá ojalá la charla que tuvimos le sirvió para dar el paso, pero digo, qué feo animar a alguien a hacer dar el paso, pero que, por ejemplo, tenga la desgracia de comerse un juicio
laboral por una situación así, y a lo mejor su sueño era hacer un dúplex, o buscar unos socios que le pusieron la plata y él construía, y no saber, no tener un documento Claro. básico. Y si Sí, eso sí, ya lo bueno, tiene prescrito, usted ya lo puede orientar, yo creo que sería de mucho más alivio dentro de la locura que es emprender. sí, ¿Sí? sí, yo quedo a disposición de la manera que sea lo más práctico Perfecto. para ponerlo en práctica, sí, tal cual, porque hay que tener en cuenta que no es solo un acuerdo, ahí se le incorporan cláusulas que tienen que ver con la confidencialidad, porque en este punto el Ah, emprendimiento, lo más valioso es ese know-how, es la idea. Yo siempre digo estas palabras prácticas de decir, un emprendimiento, una idea, no se registra, pero sí se roba. Entonces, lo importante de ponerlo en un papel por escrito, donde ahí hablamos de la confidencialidad, es decir, esto que estamos hablando va a quedar acá y nadie puede llevarlo a la práctica de manera personal, ¿sí? Cuando pasa mucho cuando vos te pones en contacto con algún ingeniero para desarrollar algún modelo industrial determinado que no está en el mercado. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es decirle, firmame acá que no vas a usar mi idea. Después, clarísimo. hablar de no competencia, es decir, bueno, el socio que se va enojado, que no se vaya, no se lleve mi gente, la que capacitamos juntos, ¿sí? De una cláusula de no contratación y de no competencia. O sea, hay muchas cláusulas, estas son como las básicas, pero hay muchas que van incorporadas en estos acuerdos para darle esta seguridad, porque es lo que pasa habitualmente. El socio que se fue se llevó los chicos que capacitamos, se llevó la idea, registró la marca antes que yo, entonces ahora eso pasa. Clarísimo. ¿Dónde la podemos contactar en Instagram? Mi Instagram es Flavia Barros Abogada. Flavia Barros Abogado, tiene un loguito en color así como el de mente comercial, así medio morado, y Sí. bueno, y vamos a tener esta entrevista y después que se contacte con nosotros y no la pueda ver por el Instagram, que nos contacte directamente y probablemente vamos a hacer el puente para que de primera mano la doctora pueda asesorarlos, darle una orientación básica para emprender y ojalá que sirva como el escalón necesario para que en el 2026 a cada uno lo encuentre haciendo realidad su sueño. Doctora Flavia Barros, abogada especialista en emprendedores, muchísimas gracias por esta entrevista con Digestión. No, gracias a ustedes por este espacio y bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con más Digestión. Gracias.